En este capítulo, parece que se nos adelantaron, en este capítulo vamos a ver el tema de la microglía, es decir, ¿qué es la microglía? Ya habíamos, durante todos estos episodios, habíamos visto esta célula espectacular que dentro de, diría yo, del top ranking de células estaría entre las 5 primeras, aunque para mí me gustaría más que sea la primera, en la cual vimos las funciones y la estructura. Es decir, es una célula espectacular que nos permite captar todos los estímulos del exterior, elaborarlos, tener sentimientos y por otro lado mantener todo nuestro equilibrio interno. Esta célula que ha ocupado prácticamente campo de atención de todos los neurohistólogos, es decir, estas funciones no serían posibles sin la concurrencia de otras células del sistema nervioso que se denomina la neuroglía. Les presento al backstage de las neuronas, que sería la neuroglía. Se denomina neuroglía porque viene de neuro, nervioso, y glía de galia, del griego, que significa goma. Es decir, en su momento fue interpretado como que era una especie, este tejido era una especie de adhesivo que mantenía a las neuronas para que cumplieran sus funciones. Dentro de estas células, dentro de la neuroglía, encontramos el astrocito, el oligodendrocito, la célula microglial y la célula ependimaria. Aquí vemos otro gráfico en donde podemos ver con detalle, es decir, el oligodendrocito, a ver si me fue el puntero, el oligodendrocito, los oligodendrocitos perineurales, la célula de Schwann, que es a nivel del sistema nervioso periférico, y los astrocitos. En primer lugar, tenemos el astrocito. Es una célula muy interesante de la cual todos los días se le encuentran nuevas funciones. Pero prácticamente vamos a analizar cuáles son las funciones principales que hasta este momento han sido determinadas. La primera, de soporte. O sea, sirve de soporte a todo el andamiaje del sistema nervioso central. Cumple distintas funciones de soporte. Por ejemplo, este es un caso es una foto microscópica de hipocampo humano en un paciente con epilepsia. Es decir, la epilepsia provoca destrucción neuronal. Esa destrucción neuronal es reparada a su manera, es decir, tratando de conservar la estructura a través de los astrocitos. Estos son astrocitos observados con un marcador, digamos, único para este tipo de célula, que es la glioproteína fibrilar ácida, que es una proteína propia del astrocito. Vemos justamente las características morfológicas que tenía, que anteriormente le describí como forma de astro. Va reemplazando el tejido y cuando es en extremo, como en este caso, se llama ya de gliosis, o sea, normalmente las epilepsias de larga data lo que provocan es una gliosis a nivel del hipocampo. Otra función que tiene reparación también es en los casos, por ejemplo, de destrucción masiva o destrucción grande de tejido, como en este caso de un accidente cerebrovascular, en donde el astrocito no llega a reemplazar todo el tejido destruido, pero forma una especie de quiste, tratando de conservar la estructura, es decir, la estructura cerebral. Las manchas marrones, como preguntaron antes, esto es hemosiderina, es sangre degradada. La siguiente función que vamos a ver es la de homeostasis, o sea, el astrocito mantiene un equilibrio entre el medio externo y el medio interno neuronal. A través, es decir, mantiene el equilibrio de electrolitos y de otras sustancias en el medio externo, permitiendo así
una homeostasis y un equilibrio estable entre el medio externo y el medio interno neuronal y evitando los grandes cambios y los cambios bruscos. La tercera función que vamos a ver es que conforma lo que se denomina la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es los astrocitos emiten sus procesos a lo largo de los vasos sanguíneos, permitiendo también una regulación de lo que entra y sale al cerebro a nivel sanguíneo. A su vez también absorbe, es decir, toma las sustancias nutricias para la alimentación de la neurona, es decir, para la nutrición de la neurona. Y la última función, que al menos vamos a conocer y que vamos a hablar hoy, es el mantenimiento de la sinapsis. O sea, mantiene la sinapsis neuronal. ¿Cómo? De esta manera también, con los procesos a nivel de la sinapsis, lo que hace es remover distintas sustancias y mantener la sinapsis limpia. Aquí tenemos un esquema general de cómo se comporta, es decir, esta verdadera célula multitarea, es decir, yo creo que es la gran trabajadora del sistema nervioso central, a nivel de la sinapsis, a nivel de la nutrición, a nivel también del mantenimiento de la cobertura de mielina, las neuronas, y por otro lado también a nivel de la regulación de sustancias que entran por vía sanguínea al sistema nervioso central. La siguiente célula es el oligodendrocito. Se denomina oligodendrocito porque la pueden identificar histológicamente porque es una célula que prácticamente no tiene procesos. Como vemos que el astrocito tiene múltiples procesos y se parece, digamos, a un astro, al Sol, en este caso el oligodendrocito es una célula que prácticamente no tiene procesos. ¿Cuál es la función del oligodendrocito? La función del oligodendrocito es formar el aislamiento de mielina. Si recuerdan cuando hablamos de conducción neuronal, que la conducción neuronal podía transmitirse a distancia a través, como un cable eléctrico, a través de una cobertura aislante como la da la mielina. La mielina es dada por el oligodendrocito. En este caso vemos una célula que puede dar distintas vainas, es decir, distintas emisiones de mielina a distintas neuronas. Esto se da a nivel del sistema nervioso central. Aquí tenemos una foto en la cual se ve que el oligodendrocito prácticamente no tiene ningún tipo de procesos, salvo los que van y forman alrededor del axón neuronal las distintas vainas de mielina. Esto no ocurre a nivel del sistema nervioso periférico, donde cada célula, cada oligodendrocito, se aísla solamente un axón y lo hace en forma concéntrica. O sea, emite a manera concéntrica una célula y produce el aislamiento sectorial del axón. El próximo elemento que voy a presentar es la microglía. En realidad la microglía es un elemento prestado, no pertenece específicamente en sus orígenes embriológicos al sistema nervioso central, sino que proviene de la médula ósea. Microglía porque son las células chiquitas, es decir, son las células más chiquitas que uno puede observar a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué funciones tiene la microglía? La microglía es el agente controlador, es la policía del sistema nervioso central y se dedica a la búsqueda de elementos patógenos o bacterias u otro tipo de elementos que pudiera eventualmente provocar daño al sistema nervioso central. Cuando se detecta determinado tipo de elementos, la microglía se activa, es decir, aparece desde células pequeñas a ser células grandes. Digiere el elemento patógeno, lo fagocita y emite a nivel de membrana
los distintos detritus celulares que dije yo, los emite y los expone a la acción de las de las células de los linfocitos para que estos provoquen la formación de los anticuerpos correspondientes. Aquí vemos la microglía en estado inactivo y aquí vemos la microglía activada. Acá tenemos otro ejemplo con fluorescencia, es decir, con marcación con fluorescencia, en donde vemos las diferencias, el astrocito con sus múltiples procesos, la célula piramidal, o sea, una neurona con su acción, y acá en rojo, es decir, la microglía activada. Finalmente, vamos a ver lo que son las células ependimales. Las células ependimales son las que tapizan la superficie ventricular del cerebro. Y una característica especial que es una monocapa de células con presencia de cilia. Las cilias lo que le permite es mantener un flujo de líquido cefalorraquídeo a nivel del todo el sistema nervioso central, ¿no? O sea, aparte de su producción, mantiene el equilibrio y además su homeostasis.